Bueno, de lo que se va a hablar ahora es de escucha activa, específicamente del tema del canon digital. Los dejo con el doctor Ariel Bercelli. Él es investigador del CONICET, es especialista en el tema de gobierno abierto, de datos abiertos y del tema del dominio público. Así que creo que va a ser un buen moderador en esta mesa. Bueno, muchas gracias, Sol. Lo que sí les pido un segundo para ver si puedo poner esto y ya arrancamos. No sé por qué no anda. Sí. La UNI forma parte de la federación. Mismo, sí. Se armó la federación con 9 provincias que tienen personería en cada una de las jurisdicciones. Sí, ahí lo... ¿Se ve bien ahí? Bueno, perfecto. Vamos a hablar con el micrófono de mano. En la Semana Internacional de Gobierno Abierto, uno de los temas más interesantes que nos pareció que teníamos que plantear era el tema de escucha activa. Sol, ¿se podrá cerrar la puerta del fondo? Seba. Gracias. El tema de escucha activa tiene que ver con estas nuevas tecnologías y estas plataformas en donde el gobierno tiene un rol activo, pero también los ciudadanos, estos ciudadanos que van construyendo ciudadanías abiertas, van permitiendo que el Estado tenga un rol activo en términos de cuáles son las regulaciones que efectivamente empiezan a discutirse. Las regulaciones en términos de salud, en términos de expresión política, en términos también de gestión de la cultura. Y uno de los casos bien interesantes que se planteó hace pocas semanas atrás tiene que ver con el caso del canon digital. Una regulación fallida, un proyecto de ley que se iba a discutir en el Senado, un proyecto que tenía que ver con lo que se llama técnicamente remuneración por copia privada, una especie de impuesto, gravamen, aunque técnicamente no sería un impuesto, que se iba a aplicar sobre los soportes de las obras intelectuales. Y mucho se discutió en términos de si era conveniente, no era conveniente, de si efectivamente se podía cobrar un canon, si era efectivo, si en realidad podía reemplazar aquello que históricamente es la gestión colectiva, por ejemplo, de obras musicales y demás. Así que lo que yo quiero comentarles hoy, y para eso invitamos a dos especialistas, es un poco el tema de cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de la participación ciudadana en temas que son sensibles de regular. Y en principio lo que quiero presentarles son estos 4 puntos. Si hay un mandato que trae el concepto de gobierno abierto, es el de escucha activa por parte del Estado. Su correlato o su posición simétrica por parte de la ciudadanía tiene que ver con aquella construcción de ciudadanías abiertas, es decir, hay gobierno abierto gracias a que hay ciudadanías abiertas. Hay gobierno abierto en términos de uno de los elementos centrales de la conceptualización del gobierno abierto, que es la participación política, la participación de los ciudadanos. Uno generalmente piensa que la participación política se da solo a través del voto, pero hay muchas instancias intermedias de participación política. Ahí donde la ciudadanía puede expresarse, si le gusta, no le gusta, si le conviene, no le conviene, si sus intereses están reflejados, efectivamente ahí hay participación política. Entonces, ese es un punto central. Entonces, el primer punto sería discutir justamente esta cuestión de la escucha activa. ¿Y por qué nos adentramos o por qué nos situamos en el caso del canon? Porque justamente en términos de regulación de la cultura, una de las cosas más interesantes que se plantearon es, sobre todo en la regulación del canon, es aquella regulación que, por ejemplo, quiere fijar un gravamen sobre las obras intelectuales, sobre esa copia privada que se hacía sobre algunas obras intelectuales legalmente adquiridas. Esa regulación específicamente
que no está discriminando si el uso que yo estoy haciendo es de una obra que compré o no, porque cuando voy a comprar el CD o cuando compro una computadora, un escáner, una impresora, nadie me está controlando si efectivamente voy a hacer una copia de una obra que compré en un CD en una tienda o compré por internet, o de un libro que compré por internet. Nadie está viendo. Esa cuestión indiscriminada no estaría enfrentando lo que es la regulación de las industrias culturales con la cultura. Y acá justamente es un tema que nos debemos plantear. El otro punto tiene que ver con los derechos de copia. El derecho de autor y derecho de copia en realidad es una regulación incluyente. Las regulaciones históricamente llaman de derecho de autor o de copyright en el mundo angloparlante. Pero si uno se pone a pensar un poco, la regulación siempre está regulando no solo los derechos de los autores, sino también los derechos de un público receptor de las obras intelectuales. Esto se ve mucho en términos del copyleft, el soft libre y la relación virtuosa que hay en Internet, de la economía de la abundancia que bien se habló en estos 3 días ya de esta semana internacional de gobierno abierto. Entonces, si uno ve que la regulación también incluye no solo los derechos del autor, sino también los derechos de copia de quienes son el público, de quienes receptan esta producción de valor, uno se podría plantear seriamente si el derecho de copia, y de hecho lo que se está trabajando en el canon es una remuneración por copia privada, no debería ser ampliado en términos de una remuneración por copia pública, y de hecho estamos hablando de las regulaciones sobre qué pasa con todo aquello que produce el Estado, que tendría un carácter público y que debería estar disponible o libremente accesible para la ciudadanía. Y entonces uno podría ir un poco más allá y traer a la discusión otro tipo de licenciamiento. Se habló mucho sobre el tema del soft libre, se habló mucho también en otras reuniones y en esta un poco sobre el tema de las licencias abiertas, en términos, por ejemplo, de las licencias Creative Commons. Y entonces la copia no sería ni privada, ni sería pública o tendría un carácter público, sino que estaríamos hablando de una copia ya a nivel comunitario. Imagínense esta cuestión de aquello que se comparte entre comunidades. Las comunidades pueden ser más o menos abiertas o cerradas. Entonces el derecho de copia debería no solo pensarse en términos privados, como la remuneración por copia privada, sino en términos públicos y comunitarios. Entonces estaríamos hablando de un derecho pleno, un derecho de copia. Y entonces todos los intereses o los actores que están detrás de la regulación del derecho de autor y el derecho de copia empiezan a aparecer. Por último, los invito acá a los dos conferencistas a hablar sobre el futuro de las regulaciones, en términos de que si efectivamente el Estado tiene una escucha activa en términos de gobierno abierto, y aquello que escucha es, bueno, esto puede no convenir, esto efectivamente no conviene, esta solución es mejor que otra. Cuando seguimos avanzando en esta escucha activa, ¿cuál es el rol del legislador? ¿Cuál es el rol de las nuevas regulaciones que van a venir en términos de esta participación política de la ciudadanía? Si, por ejemplo, regular la cultura en la era digital, se sabe que tiene muchos actores, que hay muchos intereses en juego, no solo de los autores, sino también de la gestión colectiva, de los estados, de la representación de la cultura, estoy hablando de la Secretaría de Cultura, de los artistas mismos que a veces están un poco en contra del formato que tiene la gestión colectiva hoy. Si todos esos intereses, agregando el interés comunitario, el interés del público, tienen que estar representados, ¿cuál es el formato en donde nosotros tenemos que darnos mejores regulaciones? Insisto, ¿cuál es el rol del legislador hoy? Así que para discutir esto, le voy a dar la palabra a Guillermo Ocampo, que es el gerente general de SADAIC, es la gestora colectiva de la música en la Argentina, y a Diego Boris, quien es presidente de la FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independientes. Así que les agradezco muchísimo la intervención. Le doy la palabra a Guillermo Ocampo. Bueno, muchas gracias. Bueno, claro, venía yo con la idea de ir por un lado con la charla, pero me parece que vamos a tener que ir por otro. En primer lugar, sin embargo, me parece que deberíamos primero ver qué es copia privada, qué es este famoso derecho, esta compensación equitativa por copia privada de la que se ha hablado tanto en la Argentina en los últimos tiempos. Para ello hay que tener en cuenta que el derecho de autor, es decir, las normas que protegen el derecho de autor y el derecho de los titulares de propiedad intelectual en general,
tiene como uno de los principios que las alientan, que el autor o el titular de propiedad intelectual autoriza el uso de su propiedad intelectual solamente para lo que específicamente dice. Si nos ponemos desde el punto de vista de los autores y compositores de música, cuando un autor o compositor de música autoriza que su obra se fije en un soporte físico, en un disco, ese es el único uso que autoriza. Y cuando aquel que compra ese disco en la disquería lo está comprando, lo compra solamente para usarlo para su uso privado, en su casa, oírlo en el formato en que lo ha comprado. El autor no autorizó otro uso y tiene un derecho exclusivo, y el que compra el disco no tiene otra autorización que esa que específicamente le ha dado el autor. De modo tal que cuando de ese soporte el que lo ha comprado pretende hacer una copia en un soporte diferente, está haciendo lo que se da en llamar una copia privada. Y esto, en principio, no lo tiene autorizado por el autor. Por eso es que cuando se habló de copia privada en el derecho comparado, se habló de que la copia privada es una excepción al principio de que el autor autoriza restrictivamente el uso de su obra. Solamente para el uso que él autoriza, la excepción sería la copia privada, que resulta en que aquel que hace una copia de ese soporte que adquirió, la puede hacer, pero para ello pagó, cuando compró ese soporte, un derecho que en definitiva le es vuelto al autor a través de las entidades de gestión colectiva que reciben el dinero. Esto es básicamente lo que es el derecho de copia privada. ¿Qué es lo que está atrás de este derecho? Lo que está atrás de este derecho es el reconocimiento de una realidad, que cada obra, primero la restricción en cuanto a la autorización del autor respecto a la autorización de la obra, y segundo, que la copia privada va a generar un perjuicio económico al autor, porque se va a utilizar su obra en una segunda utilización que no está autorizada, y eso le va a generar una pérdida económica que no parece razonable proteger o no tratar de evitar de alguna manera. Entonces, la copia privada viene a resolver o a tratar de resolver este aspecto que acabo de señalar. Segundo tema es que el derecho de copia privada no es un derecho que necesariamente está vinculado con el auge de Internet y con el tema del acceso a la red. La compensación equitativa por copia privada nace en Europa en la década del 80, y en la década del 80 todos sabemos que Internet no tenía bajo ningún aspecto el desarrollo que tiene hoy, no era el mecanismo de acceso a la cultura que soy, no era la fuente de vinculación que soy, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho de copia privada entonces inclusive está imaginado para lo que nosotros recordamos cuando uno compraba un disco y lo quería pasar a un cassette. Ahí está imaginado originalmente el derecho de copia privada. En ese momento nadie pensaba en el disco rígido de una computadora, nadie pensaba en un DVD, esas cosas en ese momento no se conocían, no tenían desarrollo. Es decir, luego, obviamente, con el avance de la tecnología, con el auge de Internet y qué sé yo, cuánto, necesariamente todo este derecho de copia privada, imaginado inicialmente para cassettes, para el grabador, etcétera, 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 se fue extendiendo a otros soportes que son aptos para ser utilizados en el entorno digital, pero que también son aptos para reproducir obras protegidas. Entonces, ahí es donde se empieza a hablar del derecho de copia privada en el entorno digital. Pero el derecho de copia privada no está imaginado en función del entorno digital. Digo esto porque el debate en la Argentina se jugó básicamente sobre esa cuestión. ¿Cuál era el debate en la Argentina? Señores, están pretendiendo cobrar y de tal forma restringir el uso de la red que como tal es totalmente libre. Esto, más allá de que tiene una cantidad de matices para señalar, que son de un análisis bastante más profundo, pero en cualquier caso no es cierto. De ninguna manera se pretendía invadir la libertad de acceso a la red a través de la fijación de un canon que pretendiera restringirlo, sino que todo lo contrario, lo que se buscaba era encontrar una fórmula que, reconociendo el derecho que tienen las personas al acceso al Internet, etcétera, 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 a su vez respetara los derechos de propiedad intelectual que se involucran en todo este proceso. Entonces, en primer lugar, no es una compensación imaginada exclusivamente para el entorno digital. Segundo, no es una compensación que opte al acceso
o que avance sobre la libertad de acceso a la red. Estos son dos aspectos que me importa señalar. Ya me han dado el ultimátum de que tengo que terminar en esta parte, que me importa señalar en esta parte de la charla. Gracias.